¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Estamos aquí nuevamente como hacemos cada martes por la noche y en este caso, en esta emisión de verano que dura media hora, en la que estaremos acompañándolos desde las pasaditas, las 21:30, 21:32 minutos hasta las 22 y en este caso con dos invitados. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Saludo a la gente que está del otro lado, que nos sigue a través de Canal 2 y a través del streaming del programa. Vamos a estar con dos invitados. Se trata de un legislador, Aurelio García Elorrio, quien va a estar aquí con nosotros sentado, y posteriormente Juan Vila, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, sí, con quien vamos a hablar temas de coyuntura, ¿sí? De lo que sucede en este momento. Por ejemplo, con García Elorrio, lo que sucede con el Camino del Cuadrado, y con Juan Vila, precisamente respecto a la tarifa de la COP. Así es, Andy. Cuando a nivel nacional estamos asistiendo a lo que es gran parte de judicialización de toda la política, y bueno, y en este caso con una nueva imputación a Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, también en todos los estamentos de distintas etapas del Estado se está judicializando muchísimas cosas. Vamos a ver cuál es la pelea judicial que siguen sosteniendo y que van a seguir sosteniendo desde la municipalidad con la COPI, y vamos a estar hablando también de esta resolución judicial que absolvió a una empresa que trabajaba para el Estado y a empresarios estatales sobre la obra del Camino del Cuadrado en este caso, pero todo tiene que ver con la política y la justicia. Bien, luego de la pausa vamos a empezar con García Elorrio aquí sentado con nosotros. Digámosle chau al mosquito. Sin criaderos no hay dengue ni zika. Revisá, vaciá, tirá, da vuelta y tapá todos los recipientes y espacios que acumulen agua. Limpia bien tu patio y mantené corto el pasto. Tu casa sin mosquitos es un consejo de la Municipalidad de Córdoba. El Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz trabaja en importantes proyectos para nuestra ciudad. Te esperamos en las sesiones ordinarias todos los jueves a las 18 horas en la planta alta de la terminal de ómnibus. Consejo de Representantes, representando al ciudadano. Tira la basura en el tacho. Tira la basura en el tacho. Tira la basura en el tacho. Sarabaram. Tira la basura en el tacho. El gobierno de la provincia continúa tomando medidas para integrar cada vez más a la fuerza policial con los vecinos. El gobernador Juan Schiaretti anunció que se enviará a la legislatura un proyecto para conformar la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, normativa que contempla incorporar el concepto de seguridad ciudadana, avanzar en el trabajo de los cuadrantes y crear dentro de la fuerza la Dirección General de Control de Conducta Policial. Córdoba entre todos.
Bien, como les anunciábamos al inicio, ya estamos sentados aquí en la mesa de fórum con Aurelio García del Orrio, en este caso legislador provincial, y uno de los ejecutores de esta demanda que se había establecido contra el Estado provincial a raíz de de todas las irregularidades que tenía el Camino del Cuadrado, en conjunto con el legislador Fonseca, con la legisladora Liliana Montero y con el legislador radical Rodrigo de Loredo, hoy también funcionario nacional. Bueno, Aurelio, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Un gusto estar. Bueno, con estas malas noticias que se conocieron en realidad en la madrugada, en el día de hoy bien tempranito, pero que tienen que ver con el Camino Cuadrado, pero que es una resolución que ya el fiscal Hugo Hidalgo había tomado en diciembre, ¿cierto? Sí, efectivamente nosotros no teníamos ni noción que la había tomado, porque vos haces la denuncia, claro, y después él corre con su curso y no te dan información. Sí. Y mala noticia para los pobres empleados de vialidad, porque Hidalgo nos termina dando la razón en que hay irregularidad en la construcción de esa ruta. Lo que pasa es que en vez de apuntar a las autoridades de vialidad, este hombre realmente le apunta a los empleados, a los técnicos. Pide un sumario administrativo interno. Sí, también pide investigar a la empresa. Pero, ¿cómo puede ser que el fiscal detecte irregularidades, falta de planificación que le han costado millones de pesos a la provincia y no haya un funcionario que haya incumplido los deberes de sus cargos? O sea, son todos los técnicos. No, es muy burdo. Es muy burdo, pero es un caso que sirve para hacer docencia sobre lo que realmente nos pasa. O sea, para que la gente entienda. El Camino del Cuadrado, su segunda etapa, eran 11 kilómetros, sí, era la caída, la bajada al Valle de Punilla, 11 kilómetros. Lo hace una empresa Britos. Britos Sociedad Anónima, sí, exactamente. Esa Britos Sociedad Anónima es de Horacio Miró. Bueno, Horacio Miró ha sido un funcionario que ha tenido el gobierno de la provincia de Córdoba, un tipo muy pesado en el sentido políticamente, tenía mucho manejo en el gobierno de la Sota. ¿Es socio de la Sota, como dicen actualmente? Pero Carsten, el dueño de Collector, en una declaración de él, le dice a un periodista: no hay que tocarlo a Miró, porque tocarlo a Miró es tocarlo de la Sota. Entonces, cuando nosotros vemos eso, empezamos a buscar las obras que tenía esta empresa Britos en Córdoba. Y ahí descubrimos el Camino al Cuadrado, ahí descubrimos la bajada de las altas cumbres hacia el Carmen. Sí. El Camino de San Clemente, un montón de obras. Y dijimos, pero ¿cómo? De la Sota gobernador y la empresa vinculada a él a través de Miró, la que hace la obra pública, nos parecía realmente increíble. Entonces empezamos a estudiar los temas. Cuando vemos el cuadrado, empezamos a estudiar la documentación del cuadrado, vemos que lo habían hecho por el camino equivocado. Esos 8,5 kilómetros, en vez de hacer la traza por el norte, que es donde está dura la roca, la habían bajado al sur hacia Valle Hermoso, sí, hacia los pagos de Don Caserio, los pagos antiguos, ahora anda por acá. En definitiva, había habido una decisión política y un pedido de este hombre de hacerla, parece ser, según dijeron ingenieros, para hacerle caer a Valle Hermoso el camino. Pero para hacerle caer a Valle Hermoso el camino, tenían que pasar por la falla de Punilla, que ahí sí pegaba. Y entonces le hicieron, pero sabiendo, estoy seguro, que se le iba a caer. ¿Por qué? Porque estaba en la falla de Punilla y no había gastado el dinero para asegurar la montaña o tomar las medidas que las que han terminado haciendo ahora. Claro. Entonces, en definitiva, ¿por qué pudieron hacer eso? Porque era la empresa de ellos. Si no hubiera sido la empresa de ellos, no le hubiera sido tan fácil, sin perjuicio que Unión por Córdoba desmanteló todos los sistemas técnicos en la provincia, no solo en vialidad, arquitectura, y eso les daba el control directo de las cosas a las autoridades. Bueno, el resultado de este desmadre fue ese. La empresa la hacía
La empresa que hacía la obra era una empresa vinculada al gobierno, encima la hace mala la obra, la hace donde no debía hacerla. Como si eso fuera poco, ¿quién tiene que juzgar estas cosas? De la Sota. Porque De la Sota ha organizado ese fuero anticorrupción para él. Es un forúnculo, usted sabe lo que es un forúnculo, sí, ¿no? Un grano que sale ahí, se pega en algo, y es algo que tiene el Poder Judicial pegado ahí, porque yo creo que ni la gente del Poder Judicial de nivel lo reconoce como propio ese fuero, sino está bien decir, bueno, esto es lo que hay que pagar, estos son los tipos que están para tapar las cosas. O sea, legislador... Termino con esta idea y cierro, después preguntan. O sea, adjudica la obra a una empresa del poder. La empresa del poder la hace mal porque es una empresa del poder y en definitiva termina juzgando el poder a través del fuero anticorrupción. ¿Saben lo que dicen? No, realmente está mal hecho. Realmente irregularidad es la culpa de los empleados. Ese es la cosa. Ante esta situación que usted expone, ¿sospechaban que esto podía ocurrir teniendo en cuenta que Hidalgo estaba al frente de esta? Sí, por supuesto, por supuesto. Mire, cuando le dieron el acuerdo Hidalgo para juez de control, yo le dije a varios legisladores, acordate, la prueba de amor que le piden es antes de irse que firme el cuadrado. Y efectivamente, esta mañana nos enteramos que le había firmado a fines de diciembre antes de irse. Pero no solo es el camino al cuadrado. El tema de Collector, hay una investigación sobre Collector vergonzosamente como la cerró. Después está el tema de los primeros gasoductos 2008-2009, donde un arrepentido en Brasil dice, en el año 2014 le dice al juez de Curitiba que él había intervenido en coimas en los gasoductos de Córdoba, junto con 750 coimas más, ¿no? Sí, sí. El famoso informe Youssef. Sí. Y le pedimos 9 veces a este fiscal Hidalgo que, oiga, Pida la documentación. acá la tiene servida. Por fin mi perro atrapó una mosca. Oiga, o ahora o nunca. Llévele un exhorto al juez de Curitiba y dígale, señor juez de Curitiba, ¿por qué no lo hace declarar al arrepentido que es escrito que participó en estas coimas, que me diga quién las cobró? Elorrio, ustedes como denunciantes, digo, los legisladores que participaron de esto, ¿pueden realizar algún tipo de pedido de recusación de la decisión del fiscal o algo? Mire, ¿no? lo que nosotros nos propusimos lo hemos logrado. Lo que nosotros nos propusimos es demoler el fuero anticorrupción. Y está demolido. O sea, cuando... en la creencia... Está demolido, claro. está demolido políticamente. Falta que alguien venga y diga, disponga que se apruebe el proyecto de ley. La prueba que está demolido es que, lo pusieron ese fuero, no sé, 10, 11, 12 años, no le tocaron la cara a nadie. No elevaron una sola causa de juicio. Y lo que nosotros estábamos haciendo es hacer estas denuncias, ¿para qué? Para obligarlo al fuero ese a accionar de alguna manera. No, al contrario, sabíamos que no iba a accionar. El sentido último nuestro, ¿cuál es? Sabíamos que no le iban a hacer nada, pero ponerlo en evidencia una vez, otra vez. Claro. Y bueno, yo creo que eso ya se ha logrado y ya el gobierno no tiene por dónde sostenerlo. Bien. ¿Se puede accionar contra el fiscal? Sí, se puede. Hay muchos elementos para accionar. Pero tampoco nosotros nos podemos dedicar enteramente a eso. Lo que nosotros tenemos que lograr como legisladores, que sería ya un triunfazo, es que este aparato que se montó para garantizar la corrupción se demuela en el fuero anticorrupción y en la Fiscalía General, porque ojo, De la Sota dejó alambrado también la Fiscalía General, porque ahí lo puso a David, que era su ministro de Justicia, como fiscal adjunto, y a un periodista de apellido Bastos, ¿me explico? Que es el que en cierta forma les maneja toda la cuestión política. Y desde esa Fiscalía General también se manejan muchas causas que no están en el fuero anticorrupción, pero tienen sal. Por ejemplo, Ancenusa, ustedes tuvieron un hotel acá, un Howard Johnson. Sí, hizo la comparativa. ¿Cuánto les costó? 14 millones de dólares. Con 1000 metros más que la Ancenusa, y la Ancenusa nos costó 44 millones de dólares. Sí, recuerdo la comparativa.
Bien. Elorrio, nos vamos quedando sin tiempo, tenemos otra entrevista. Le quería consultar, ¿usted va a estar con una participación activa este año a nivel político en lo que son las legislativas? Y mi partido lamentablemente tiene que competir. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros es un partido chico, entonces hay elecciones que la dejamos pasar de largo. La elección nacional del 2015 la hicimos pasar de largo para consagrarnos en la provincial. Pero no, la ley no te permite dejar pasar de largo 2 elecciones. Claro. O sea que en el 2017 seguramente nos van a ver por acá, 4ª ciudad de la provincia de Córdoba. Así es. Que hoy para... puesto los ojos. Sí, ya Carlos Paz evidentemente para la política de esta provincia ya es algo muy, pero muy importante. Claro. Muy, pero muy importante. Bien, ahora lo estaremos invitando en una próxima sus oportunidad órdenes, ya para hablar de otros temas más relacionados directamente con la Y política. con un poco ¿sí? más de tiempo también. Sí, ¿Cómo así no? es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Andy. Bien, Andy, ¿vamos a una pausa? Pausa y luego aquí va a estar sentado Juan Vila, el secretario de Gobierno de la ciudad de Carlos. Digámosle chau al mosquito. Sin criaderos no hay dengue ni zika. Revisá, vaciá, tirá, da vuelta y tapá todos los recipientes y espacios que acumulen agua. Limpia bien tu patio y mantené corto el pasto. Tu casa sin mosquitos es un consejo de la Municipalidad de Córdoba. Para prevenir enfermedades que se transmiten por alimentos como síndrome urémico hemolítico, hay que tener en cuenta lavarse las manos con agua caliente y jabón antes de comer, durante la preparación de alimentos, después de ir al baño y de cambiar pañales. Cocinar bien las carnes hasta que no desprendan jugos rosados. Una cocción adecuada elimina las bacterias. No dejar que los alimentos crudos entren en contacto con los alimentos cocidos o listos para consumir. Evitar dar a menores de 5 años preparaciones con carne molida como hamburguesas, albóndigas o empanadas. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. El Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz trabaja en importantes proyectos para nuestra ciudad. Te esperamos en las sesiones ordinarias todos los jueves a las 18 horas en la planta alta de la terminal de ómnibus. Consejo de Representantes, representando al ciudadano. Tira la basura en el tacho. Tira la basura en el tacho. Tira la basura en el tacho. Sarabarán. Tira la basura en el tacho. El gobierno de la provincia continúa tomando medidas para integrar cada vez más a la fuerza policial con los vecinos. El gobernador Juan Schiaretti anunció que se enviará a la legislatura un proyecto para conformar la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, normativa que contempla incorporar el concepto de seguridad ciudadana, avanzar en el trabajo de los cuadrantes y crear dentro de la fuerza la Dirección General de Control de Conducta Policial. Córdoba entre todos. Y no lo tapo. Bien, 21:49, aquí estamos haciendo en vivo Fórum hasta las 22. Nos metemos de lleno en la entrevista con Juan Vila, secretario de Gobierno, sobre temas importantes que ocurren en Carlos Paz.
Y esta el nuevo capítulo de la pelea entre la cooperativa y el municipio, en este caso por la capitalización y la misma que viene dentro de la boleta, ¿no? ¿Cómo lo han observado desde el municipio? ¿Cuál es la postura? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, esta vez nosotros no hicimos nada. Un comunicado en respuesta. No, hablando el disparador fue algo que rompe con cualquier imaginación, cualquier lógica, que es que te estén repartiendo casa por casa un volante donde le avisan al vecino un nuevo cuadro tarifario, le dicen que las tarifas en Carlos Paz se han incrementado, que eso se debe a los costos y demás, y el Consejo de Representantes no ha tocado la tarifa del agua. Sí, sí. Es decir, claramente hay que decir a los vecinos, no hay aumento en la tarifa del agua. Entonces, cuando alguien va y reparte un volante de esa naturaleza, dos cosas: o lo está tomando al vecino por idiota y se está riendo del vecino en la cara, o directamente sabe lo que está haciendo y lo está induciendo a un error para que ese vecino pacífico, que no quiere problemas, cumplidor de sus obligaciones, vaya y pague. Esta es la realidad. Entonces nosotros a eso tenemos la obligación de decir al vecino, mire, esto no existe, lo que han hecho es un feroz aumento en la capitalización, claro, y es una manera encubierta de generar un aumento tarifario. Entonces, claro, claramente, por carta orgánica, el único que entiende en fijación de tarifa es el Consejo de Representantes. Ahora, el principal cuestionamiento que hace el municipio es que hayan incluido esta capitalización dentro de las boletas, digamos, ¿no? Esa es la histórica, digamos, desde que apareció la famosa cuestión de la capitalización. Ahora se agrega esto, porque en ese volante, si vos tienes acceso en algún momento, la copia habla de tarifa. Claro. Digamos, ya además te están diciendo esto es tarifa. Hay un error semántico importante. No, esto, si hay algo que no comete la cooperativa son errores semánticos. Eso claramente hay una intención de trampearlo al vecino para que dócilmente pague. La cooperativa se excusa en decir que a la cooperativa San Roque le han otorgado un aumento del 32 y un poquito más por ciento, y a la cooperativa no. A la cooperativa también se le entregó un aumento de entre el 37 y el 38% de cloacas. De cloacas, sí, claro está. Es decir, terminemos con ese mito de que el municipio está contra la copia. Es decir, vos me venís con un contrato vigente con cloacas, te reconozco los mayores costos y vamos para adelante y te doy un aumento del 37 y el 38%. En el caso del agua, hay dos cuestiones. Primero, que no hay contrato, claro, lo cual generó el estado de judicialización que hemos conversado con ustedes en repetidas oportunidades. Pero además de eso, en la presentación nuestra ante el Tribunal Superior de Justicia, dijimos, nos comprometimos y explicamos cómo vamos a bajar la tarifa entre un 30 y un 35% desde el momento en que asumamos la prestación del servicio. Sí. ¿Me quieren decir cómo yo le voy a estar diciendo al Tribunal Superior de Justicia voy a rebajar la tarifa un 35% y por otro lado voy a estar dando un aumento? Conociendo a los abogados de la cooperativa, que son excelentes, al otro día hacen un escrito y le dicen, señor Tribunal de Justicia, mire, nada más que eso. Es decir, yo no podría caer en una contradicción de esa naturaleza. Entonces, a no victimizarse, que es un viejo vicio de quienes conducen la cooperativa, ni ponerse en los pobres indefensos de la película, saben perfectamente bien lo que están haciendo y saben que el aumento de la factura, de la tarifa, a ellos no les corresponde porque no tienen contrato y porque nosotros vamos a disminuirla. Y por eso, donde sí tienen contrato, le hemos dado un 38%. Entonces, las cosas bien claritas, que es lo que la cooperativa no está haciendo. Vila, para entender mayormente la situación con respecto a esto, digamos, hubo un aumento grande en la capitalización. ¿Eso lo decidió la cooperativa en su asamblea o en sus reuniones de consejo administrativo o donde sea? Ustedes hacen buenos trabajos de investigación y me constan. Pregúntenle a los vecinos quién ha sido convocado a discutir esto. ¿Cuándo se discutió? ¿Qué orden del día hubo? ¿Qué publicidad hubo? Esto es una ficción. Se manejan con representantes que designa el propio consejo directivo. Lo único que tiene que hacer es pasar por un libro de actas y después van y le dicen a la gente esto se resolvió en función de la ley, la capitalización y la pobre cooperativa que está asfixiada por el municipio y toda la otra historia.
ni por qué se capitalizó, ni cuándo se capitalizó, ni en qué medida se capitalizó, y mucho menos ahora por qué se aumenta la capitalización. No lo sabe nadie, no lo sabe nadie. O sea que esas asambleas que deben hacerse, consejo administrativo... Una ficción. Pregúntele al vecino. Bien. Decime vos en qué lugar se hizo, sos periodista. Sí, sí. ¿Has visto alguna publicación, alguna convocatoria, algo que se haga público? No, realmente no, realmente no, porque no ha existido, Santi. No ha existido. Entonces, la realidad es esta. Y el vecino sigue siendo rehén en esta situación y sigue siendo el pato de la boda. Legalmente tiene la aptitud la cooperativa de aumentar esa capitalización. No tiene, digamos, acá hay dos cosas. Una cosa es que se disponga la capitalización, que a mí no me corresponde en el municipio opinar por una cuestión de la vida interna de la cooperativa. Claro. Solo abro estos signos de interrogante que les estoy diciendo, porque realmente estamos convencidos que no se han respetado los pasos legales. Pero lo dejo al margen. Lo que no se puede es incluir la capitalización en la factura. Y en esto también me parece que tiene que haber un mensaje contundente a los vecinos. Hay un vecino reconocido de Carlos Paz que allá cuando se dispuso la primera capitalización fue al ERCEP, que es el máximo organismo encargado del Contralor de los Servicios Públicos, provincial, no está enguerrado con la cooperativa, y le dijo, esto está mal. Y el ERCEP en mayo, atiendan bien muchachos, le dijo 4 cosas. Le dijo, primero, cooperativa, usted no puede incluir la capitalización en la factura. Segundo, no le puede seguir cobrando a ese vecino. Tercero, todo lo que le cobró se lo tiene que devolver. Cuarto, le debe una indemnización por los daños y perjuicios de un 25% de lo que le cobró. Y ese vecino no es de los que paga poco porque es un comerciante reconocido de Carlos Paz. En mayo, la cooperativa planteó una reconsideración contra eso. Nunca lo hicieron público a esto, El 30 de enero, cosa que tampoco hicieron público, el ERCEP confirmó su resolución. Eso tiene valor legal, digamos, tiene que hacerlo la cooperativa. Este vecino ha abierto, no una puerta, un portón para los vecinos de Carlos Paz. Hoy me habló la concejal Zacarías, que con muchísima diligencia y atento a la preocupación de los vecinos, se molestó a ir a la oficina del ERCEP en la terminal. Y le dijeron, mire, nosotros estamos en condiciones de recibir lo que sea, no tienen ni siquiera que ir a Córdoba. Claro. Ni siquiera que ir a Córdoba el vecino. Tiene que ir a la cooperativa, decir, no quiero que me paguen, cuando la cooperativa, que me cobren la capitalización. Cuando la cooperativa te dice, no, voy y hago la denuncia al ERCEP. Y por la propia puerta esta que ha quedado abierta, ese es el futuro que va a correr la capitalización. Sin contar que está el otro paso, al cual nosotros también lo decimos, porque además lo hemos hecho cuando empezó la capitalización, que es que el defensor del pueblo cumpla con sus obligaciones, asuma la representación de los vecinos y haga lo que la Carta Orgánica le dice que tiene que hacer cuando están afectados los derechos colectivos. Mira, tengo una duda con respecto a esto, porque hoy a la mañana lo escuchaba en el programa colega de Fernando Agüero, en la radio, a Rodolfo Frisa, y él decía que los vecinos podían reclamar esta cuestión de la capitalización, pero que decía que a la larga, porque bien podían no ir en la boleta y demás, pero que a la larga la COPI lo iba a terminar cobrando porque estaba dentro de sus facultades. Dentro de sus facultades cobrarlo, sean o no socios de la cooperativa, porque así lo disponía la ley de cooperativas 23.000 no sé cuánto, no recuerdo el número, pero que lo iban a cobrar aunque sea por vía judicial. Ahora usted me plantea un panorama distinto con respecto a esta resolución del ERCEP. Esta resolución está clara, está vigente y lo único que tiene que hacer, porque no es una cuestión nuestra, sino de un particular, yo por una cuestión de delicadeza no digo ni quién es, ni me estoy exhibiendo la resolución como lo hago cuando son cosas nuestras, pero hay que ir y preguntarle a ese vecino y la resolución va a estar arriba de la mesa. Pero no me sorprende que, digamos, Frisa o cualquier dirigente de la cooperativa diga esto, porque su mecanismo es generar una situación de temor. Lo hacen cuando van y se te meten de pecho en la municipalidad, lo hacen cuando van y golpean a un empleado, lo hacen cuando van y te sacan un expediente, y después nos desgarramos las vestiduras hablando de los trabajadores, de los vecinos. Estamos defendiendo a los vecinos, lo que vos me estás diciendo que le van a hacer juicio. Claro. ¿Perdón? ¿Por una capitalización que saben cómo ha sido armada? ¿Perdón? ¿Dónde me perdí?
Claro. Entonces, seamos serios en esto. Hay una intención de generar un temor y me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la rebeldía. Y la exteriorización de la rebeldía en democracia no es ser violento. Rebelarse cuando una resolución a mí no me gusta no es ir a meter una bomba, como aquí se ha hecho. La rebeldía cívica es hacer cumplir todos los derechos y echar mano de todos los mecanismos legales que vos tenés a tu alcance para que no te metan la mano en el bolsillo. Entonces no estamos invitando a una rebelión contra la cooperativa, ni a un no pago, ni nada. No, vayan y cumplan con sus derechos y ustedes cumplan con sus obligaciones. Ustedes no pueden estar introduciendo ese rubro capitalización en la factura. Vayan y cóbrenselo al vecino. Y si ese vecino tiene miedo, tiene la posibilidad de irse de la cooperativa. Porque esa resolución del ERCEP también le dice que vos no le podés cobrar la capitalización a quien no es socio. Ustedes son muchachos del fútbol como yo y demás. Es la diferencia que hay entre el hincha y el socio. Los dos van a la cancha. Bueno, a los dos les va a salir agua. Vos sos socio, tenés más derechos, pero también tenés más obligaciones. Ahora, si vos dejás de ser socio, vas a poder seguir yendo a la cancha. Entonces, esto es una cosa que la gente tiene que acompañarnos, no nosotros acompañar a la gente, nosotros hemos hecho la punta, pero la gente sí tiene que acompañar esto con su granito de arena, como ha hecho este vecino, solito, calladito en la boca, sin gasto, ha ido y ha hecho eso. Entonces, te estoy diciendo, tenés que ir a la cooperativa, una posibilidad, ir al ERCEP, otra posibilidad, hacer este planteo que te estoy diciendo de la capitalización, el defensor del pueblo, sin contar con la posibilidad que si te sale plata, de decir me voy a tribunales y hago un proceso judicial. Vila, no tenemos más tiempo, pero en un minuto quiero que me diga qué va a suceder con el quiniela allá en Carlos Paz, teniendo en cuenta que se puede utilizar el radio de Carlos Paz para la instalación de slots. Pero no es un tema que nosotros todavía lo hayamos discutido. Yo lo conozco por lo que ha pasado en Córdoba. Si hay alguien que ha tenido una posición muy firme en materia de juego, Esteban Avilés, ¿no? Sí. Esto yo me adelanto a hablar de un antecedente que se remonta no a su condición de intendente, sino o sea que podrían prohibir el quiniela allá en Carlos Paz también, como ha pedido Salivi en Sal Si Puedes. Yo no me atrevería a adelantar algo que debe ser objeto de una discusión dentro del gobierno. Me da la impresión de que es algo que no va a estar de acuerdo. Ni siquiera quiero hablar de Esteban en persona, porque conozco cómo piensa, pero sí es un tema que, digamos, desde el punto de vista de los que integramos el gobierno, me parece que más o menos tenemos una posición tomada. Bien. Vilas, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Bien, Andy, nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene, un programa intenso en el que se han puesto sobre el tapete realidades que tienen que ver con la política y la justicia en ambos casos, como se está dando también en el ámbito nacional. La semana que viene continuamos aquí en Fórum a las 21:30, horario de verano todavía, muy probablemente hasta el mes de marzo cuando retornemos, al horario de 1 hora en el horario habitual de Fórum. Así es. Adiós. Bien, hasta la semana que viene. Chao.